Criptomaníacos, los policías, son ese tipo de personas que tienen muchas cosas, historias, acontecimientos, que pueden compartirnos en muchas ocasiones. Estas historias y relatos pueden ser tétricos. No es poco el hecho de que todos los días están en constante batalla con los criminales, sino también que son llamados a ciertos lugares para atender ciertas circunstancias para los que a veces no los entrenan, o a veces simplemente, por cosas de la suerte, se tienen que ver con entes paranormales, que muchos de nosotros no toleraríamos ni siquiera un acercamiento. Bienvenidos a otro episodio, Criptomaníacos, esta vez de experiencias de policías. Tengo 7 relatos muy aterradores y completamente nunca antes contados en este canal, que estoy muy seguro que les fascinará. Comenzamos no sin antes darle las gracias a los miembros del canal que estarán apareciendo ahora mismo delante de la pantalla. Muchas gracias, Criptomaníacos, por apoyar este contenido. Y claro, sin su apoyo esto no sería posible. También los invito a que me compartan desde dónde nos están viendo y a qué horario nos están viendo. Compártanme cuál de estas experiencias los aterró más. Sin más por decir, mi nombre es Alex. Esta es la cripta embrujada. Eduardo Ruiz es el nombre del policía quien comparte esta experiencia. Él dice que se encontraba como cualquier otra noche normal, patrullando en esas calles que a veces suelen ser muy solitarias durante la madrugada. Se encontraba en una colonia popular con altos índices de delincuencia. Por lo tanto, necesitaba mantenerse lo más alerta posible. Tanto así que captó una cosa. Captó algo que lo estaba observando desde una de las casas. Poco sabía Eduardo que aquella cosa no era normal, que aquella cosa no era de este mundo. Su historia se titula La Casa de la Sombra. Acompáñenme a escucharla. No suelo hablar de esto. Entre nosotros, los que patrullamos en las madrugadas, es común bromear con cosas raras, con ruidos extraños o sombras que cruzan la calle. Pero lo que viví esa noche, eso no fue una broma, ni una alucinación, fue real. Y hasta el día de hoy, juro por mi placa que lo que vi no era de este mundo. Me llamo Eduardo Ruiz, policía municipal. Aquella noche me tocó patrullaje, en solitario, por una colonia bastante precaria, al sur de la ciudad. Era una de esas zonas donde las casas están grafiteadas, sin portones, con perros callejeros por todos lados, y luces de los postes que parpadean como si quisieran fundirse. Serían como las 2:30 de la mañana, cuando pasé por una callecita donde todos los techos parecían iguales, planos, con tinacos oxidados y cables colgando. Llevaba las ventanas de la patrulla abajo, por el calor, y de pronto sentí que alguien me miraba. Esa sensación gélida, punzante, como si algo me apuntara directo al cuello. Fue entonces cuando la vi, encima del techo de una casa abandonada. Una sombra estaba encorvada, como si se sostuviera con los brazos largos. Me pareció ver ojos brillantes. Estos estaban clavados en mí, como carbones ardiendo. Me detuve de golpe. Mi primer pensamiento, Alex, fue: algún cabrón anda escondido por ahí. No sería la primera vez que se meten a esas casas,
ya sea para meterse cualquier cosa al cuerpo o planear algo. Bajé con cuidado, alumbrando con la linterna. El portón no existía y la puerta era solo un marco podrido. Las paredes estaban rayadas con grafitis y símbolos raros. En la sala había basura, colchones quemados y botellas tiradas. Entré, moviéndome con lentitud, como me enseñaron. Escuchaba el crujir de mi propio paso sobre el cascajo. Alumbré cada rincón hasta que llegué a la parte trasera de la casa. Ahí había un pasillo que conectaba al patio. Fue entonces que levanté la linterna hacia el techo interior, hacia una zona sin techo, y lo vi. La sombra ya no estaba en el techo, estaba adentro. Era algo diferente. Medía más de 2 metros. Tenía el cuerpo delgado, como si lo hubieran estirado con fuerza, y la piel oscura como el carbón. No se parecía a un hombre. Tenía extremidades alargadas y los ojos, esos malditos ojos rojos, me miraban, quietos sin pestañear. Me paralicé. No pude gritar, no pude sacar el arma, solo lo miré, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. La criatura no se movió de inmediato, solo me observó. Luego dio un paso hacia atrás, muy lento, y desapareció por el patio trasero, como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Me tomé varios segundos para reaccionar. Cuando lo hice, salí corriendo de ahí. Subí la patrulla sin mirar atrás. Encendí las luces y me fui a toda velocidad hasta la avenida principal. Me quedé ahí un rato, sudando, temblando, con las manos todavía apretadas al volante. No le conté a nadie esa noche. Me daba miedo que se burlaran o que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero semanas después, durante una charla informal, uno de los oficiales más viejos mencionó esa misma casa. Dijo lo siguiente: dicen que esa casa está maldita. Ahí adentro han encontrado gente sin vida, vatos que simplemente van a terminar con su vida ahí de diferentes modos, y algunos otros tantos se pelean adentro, y obviamente entre esas peleas también se quitan la vida. Nadie vive ahí desde hace años. Pregunté si alguna vez alguien había visto algo. Me miraron con seriedad Alex y me dijeron: varios lo han visto. Una figura negra con ojos rojos. Algunos dicen que es un demonio, otros que es el reflejo del odio que se quedó en ese lugar. Pero todos coinciden en algo: cuando te mira, no se te olvida jamás. Desde aquella noche no he vuelto a pasar por esa calle, y cada vez que veo una casa abandonada en una colonia así, me fijo bien en los techos, porque ahora sé que no todos los delincuentes se esconden en las sombras. A veces, las sombras mismas te están esperando. Bien, criptomaníacos, creo que comenzamos muy fuertes con la historia de nuestro amigo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre alguna casa maldita, ya sea en ese lugar, que se cobraron varias vidas? Tal vez la energía sirve como atractivo para ciertas entidades oscuras. No será la primera vez que son vistos demonios o entidades del bajo astral, entidades siniestras, habitar lugares que se creen malditos por diferentes cuestiones, ya sea por algo trágico o por algo triste. Pero mientras piensan en eso,
les compartiré la siguiente historia. Óscar Galván es el nombre de este oficial y nos cuenta que siempre que cuando a alguien se le es encomendado algo, o sea, un medio de transporte como es en esta ocasión, tiene que revisarlo muy bien, porque un auto, camioneta o motocicleta, con la cantidad de kilometraje que sea, siempre trae una historia detrás, al igual que una casa. Tú no sabes qué ocurrió adentro de aquel automóvil. Y para desgracia de nuestro amigo Óscar, este se enteró de una historia muy tétrica que aún habitaba aquella patrulla. Su historia se titula El pasajero del asiento trasero. Vamos a escucharla. Nunca me había pasado algo así. Llevo más de 12 años patrullando las calles de esta ciudad. He estado en diferentes altercados, persecuciones, y he visto de todo, o al menos eso pensaba. Hasta esa noche, era un jueves por la tarde, cuando me llamaron a la central. Me dijeron que me tenían asignada una patrulla nueva, una que acababa de llegar desde otro estado. La tenían apartada para mí porque, según el jefe de sector, estaba en excelentes condiciones y no había sido usada desde que la trajeron. Sonaba bien. Cuando la vi, se notaba impecable, limpia por fuera, llantas nuevas, motor encendido parejito. Pero había algo raro. No sabría decir qué. Tal vez el interior olía distinto, como a humedad encerrada con desinfectante. Los asientos eran nuevos, pero mal puestos, como si los hubieran retapizado a la carrera. El panel frontal tenía unos pequeños tornillos mal alineados, como si los hubieran desmontado y vuelto a armar. No era gran cosa, pero algo no cuadraba. Aún así, tomé las llaves y salí a patrullar. Pasaron un par de horas sin novedad. La unidad se comportaba bien, pero por momentos sentía algo, como si no estuviera solo. Me convencí de que era sugestión. Uno se mentaliza cuando le dan una unidad nueva y no conoce los ruidos, los rajes de los frenos o el ventilador. Me reí solo y seguí. Como a eso de las 12:15 de la noche, paré en un Oxxo que quedaba rumbo a la colonia del Valle. Me bajé por un café y, cuando regresé, con el vaso en la mano, vi algo que me heló la sangre. Había alguien dentro de la patrulla. Era una silueta sentada en el asiento trasero, con el uniforme de policía municipal. Me quedé quieto. Pensé que quizá otro oficial se había metido, pero recordé que yo patrullaba solo. Esa noche, concretamente, nadie más tenía esa patrulla. Me acerqué despacio y justo cuando abrí la puerta, no había nadie. Los asientos estaban vacíos. Me senté frente al volante, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré el retrovisor varias veces durante el camino, esperando ver algo. Todo seguía en silencio, solo el zumbido del motor. Pero entonces lo sentí. Una presencia pesada, como si alguien respirara detrás de mí. Cuando volví a mirar el retrovisor, casi suelto el volante. Detrás de mí, en el asiento trasero, estaba un hombre. Su uniforme era igual al mío, pero deslavado, manchado. Su rostro estaba gris, con la piel pegada al cráneo, los ojos blancos, completamente, como los de un cadáver que lleva tiempo bajo tierra. Me miraba inmóvil.
Frené de golpe. Las llantas chillaron en el pavimento. Me giré en seco, pero ya no había nada. Solo el aire frío entrando por la ventana ligeramente entreabierta. Regresé a la central temblando. No dije nada al principio, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Así que fui a buscar al de logística, el que llevaba el registro de las patrullas. Oye, ¿de verdad esta patrulla es nueva?, le pregunté. El tipo dudó, luego bajó la voz y me respondió lo siguiente: no exactamente. Esa unidad estuvo fuera de servicio. La trajeron del norte. La restauraron después de un incidente. Le pedí que me contara más. Me miró serio, como si no quisiera abrir ese cajón. Pero al final lo dijo. En esa patrulla falleció un oficial. Lo emboscaron en la carretera. Lo encontraron ya sin vida en el asiento trasero. Tenía múltiples impactos. Dicen que intentó escapar por la puerta trasera, pero nunca salió. Cuando la trajeron, hubo quien se negó a usarla, pero como la repintaron, la cambiaron por dentro, pensaron que ya nadie se acordaría. Salí de ahí sin decir más. Me fui directo con el jefe y le pedí que me reasignaran otra unidad. No di muchas explicaciones, solo dije que no me sentía cómodo en esa. A regañadientes lo hicieron. Desde entonces, la patrulla sigue ahí. Pocas veces la usan. A veces la mueven, pero muchos oficiales ya han escuchado rumores. Algunos aseguran que han visto un rostro en los espejos cuando pasan por el estacionamiento. Otros dicen que, al subirse, sienten frío o que escuchan una respiración atrás. Yo no sé si ese oficial busca justicia, compañía o simplemente está atado al dolor de su fallecimiento. Pero lo que sí sé es que su espíritu sigue ahí, en esa patrulla, esperando, sentado en el asiento trasero. Esa fue mi experiencia, Alex. Saludos a todos. Criptomaníacos, ¿quién de nosotros no es un amante de los animales? Sobre todo en esta historia, vamos a hacer mucho hincapié en los perros. Se ha dicho desde tiempos pasados que son el mejor amigo del hombre. ¿Pero por qué será? Simple porque en muchas ocasiones, estos mismos caninos, sin importar el tamaño o la raza, cuando ocurre algún suceso, no lo duda, sale a encarar cualquier enemigo para que su amo esté resguardado. Muchos perros defienden a capa y espada a su familia, tal como esta historia. Aclaro que si te gustan mucho estos canes, tal vez esta historia te aterre, pero también no te guste mucho, ya que un can se enfrentó a algo enteramente demoníaco para resguardar a aquel dueño, a su amigo, su familia. La historia viene de parte de Emilio Martínez, un oficial de policía que presenció todo. Se titula Lo que se llevó al perro de Fausto. Escuchémosla. La madrugada se sentía tranquila. Estábamos los 4, patrullando la zona de siempre, estacionados en el mismo lugar de rutina, el pequeño estacionamiento junto a la gasolinera del kilómetro 18. Ya era costumbre quedarnos ahí un rato en la madrugada. En esa parte del pueblo no pasaban muchas cosas, y nosotros, los oficiales de la unidad 027, ya conocíamos a medio mundo por ahí. Los empleados del Oxxo ya nos saludaban por nombre.
Conocíamos a los vecinos de los alrededores, a los que venían de paso, y sí, también a los que vivían en la calle. Entre ellos, había uno que ya era casi parte del paisaje nocturno. Su nombre era Fausto. Fausto era un señor ya mayor, de barba larga y canosa, con un sombrero viejo y una chaqueta de mezclilla que parecía tener más años que él. Siempre venía con su perro, un pastor callejero, flaco pero fuerte, de esos que sobreviven a todo. Lo llamábamos el sargento, porque nunca dejaba que nadie se le acercara a Fausto, un verdadero guardián. Cada noche, a eso de las 12, Fausto pasaba frente a la gasolinera, platicaba con nosotros un rato, a veces compraba un café o panecillos y luego se iba caminando hacia el monte, rumbo a su choza, hecha de cartón y lámina. Allá en un terreno baldío que había reclamado como suyo, decía que no molestaba a nadie y nadie lo molestaba a él. Y era cierto, Fausto no se metía con nadie. Esa noche no fue diferente, al menos al principio. Pasaron las horas, daban casi las 3 de la mañana cuando vimos a Fausto regresar corriendo desde la carretera. Venía solo, sin su perro. La ropa estaba empapada de sangre y el rostro de Fausto estaba descompuesto por el miedo. Apenas podía hablar, pero lo que logró decir no celó la sangre. El diablo salió del monte, se llevó a mi perro, se lo llevó. Intentamos calmarlo, pero estaba alterado como nunca lo habíamos visto. Temblaba, se agarraba la cabeza y señalaba en dirección al monte. No tenía heridas propias, pero estaba cubierto de sangre. Pensamos que quizá algo le había pasado al perro, o que alguien lo había atacado, aunque también cruzó por mi mente la posibilidad de que Fausto hubiese perdido el control. Tal vez había consumido algo fuerte. Decidimos acompañarlo a su refugio. Tomamos las linternas y lo seguimos hasta el borde del monte. Su casa estaba destrozada, las láminas dobladas, el cartón arrancado de tajo. No había rastros del perro, solo manchas de sangre secándose en la tierra y unos surcos extraños que se adentraban en la maleza, como si algo o alguien hubiera arrastrado algo pesado. Fausto no paraba de repetirlo, y también llorando: el diablo salió del monte, el diablo salió del monte. Tranquilo, don Fausto, no hay nada aquí, vamos a revisar. Y entonces, Alex, ocurrió lo menos esperado. Desde adentro del monte, entre los árboles, algo se movía. No era un perro, no era un hombre, era algo encorvado, caminando con torpeza entre las ramas. Apuntamos con las linternas y vimos una figura humana, pero andaba a gatas, como un animal. Su piel era grisácea, casi blanca, y el cuerpo entero estaba cubierto de tierra. Avanzó hacia nosotros y de pronto se irguió sobre 2 piernas. Se reía, una risa hueca, enfermiza, como la de un loco. Y como si esto no fuera suficiente, aquello dijo esto: el perro estaba muy sabroso. Las palabras no celaron. Fausto lo vio y empezó a gritar, desesperado, señalando con el dedo: ese es el nahual, él se llevó a mi perro. Y cayó de rodillas. El viejo simplemente se desplomó, respiraba con dificultad
El comandante trató de reanimarlo, pero Fausto ya no volvió a abrir los ojos. Yo no podía quitarle la vista de encima a aquel ser. La criatura, o aquel hombre extraño, sonrió, mostrando sus dientes, anormalmente más grandes, y de un salto cayó a 4 patas. Luego corrió hacia el monte, como un animal salvaje, con una velocidad que ninguno de nosotros pudo igualar. Recuerdo que aquella vez fue la primera vez en 3 años que llevaba de policía que detoné mi arma al aire para intentar detener aquella cosa, pero no reaccionó. Desapareció entre la maleza. No lo volvimos a ver. Esa noche, el informe fue redactado de manera cuidadosa. Hablamos de un posible ataque de animal salvaje, de un fallecimiento de forma natural, podíamos decirlo, de Fausto, causada por la edad y el espanto. Pero ninguno de nosotros olvidó lo que vio. El comandante, el oficial Chávez, Ramos y yo sabemos lo que vimos. Desde entonces, nadie quiso volver a pasar por ese tramo del monte. E incluso los vecinos empezaron a decir que se oían cosas en las noches, que los perros ladraban como si algo invisible caminara cerca de ahí. Fausto falleció con el miedo en el rostro, y su perro, tristemente, nunca apareció. Lo único que quedó fue su choza rota y el eco de una risa que todavía a veces creemos escuchar entre los árboles. Un nahual. No tengo otra explicación para eso. Esa fue mi experiencia. Gracias por compartirla, Alex. Los parques criptomaníacos son lugares de mucha felicidad, o al menos eso es lo que nos imaginamos todos nosotros cuando visualizamos uno. Niños corriendo de un lado al otro, niños jugando, abuelos y padres felices. Pero ¿qué pasa con esos parques que fueron abandonados? ¿Qué pasa con esos parques en los que tal vez los que juegan en esos juegos de columpios, resbaladillas, no son niños, sino otras cosas? El oficial que nos mandó esta historia, el cabo Eric Ramírez, dice que se encontró con un parque abandonado y viejo, pero que por la madrugada notó que ese parque era visitado por algo que aparentemente eran niños. Más temprano que tarde se dio cuenta de que esto no era así. Lo que estaba viendo no eran niños. Su historia se titula Los niños del parque viejo. No sé si alguien más de los que estuvieron esa noche lo recuerde, al menos como yo. A veces pienso que fue un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero no. Lo que vimos no se nos va a borrar jamás de la mente. Era una madrugada de noviembre, en un punto remoto del norte del país. Estábamos patrullando un sector rural junto a la sierra. Un grupo de 4, el sargento Juárez, el cabo Pineda, alguien más que se llamaba Martínez y yo, habíamos recibido reportes de actividades sospechosas cerca de unas granjas abandonadas, así que nos mandaron a revisar. La zona estaba completamente alejada del pueblo más cercano. Caminamos por más de 1 hora entre caminos de tierra, con la única luz de nuestras linternas y la luna. En cierto punto del trayecto, entre las sombras de los mezquites y las bardas colapsadas, encontramos algo
muy raro. Era un parque infantil, en medio de la nada. Oxidado, cubierto de maleza, los columpios chirriaban con el viento. La resbaladilla tenía grafitis viejos y el área de juegos estaba casi tragada por la tierra. Era evidente que llevaba años sin uso. No había casa cerca, ni caminos pavimentados, absolutamente nada. ¿Quién pondría un parque aquí? Pineda lo dijo en voz baja. Tal vez antes había una comunidad. Ya sabes cómo desaparecen los pueblos por aquí, respondió el sargento. Nos acercamos para inspeccionar, y entonces lo vimos. Niños, jugando entre los juegos oxidados. Eran 3, tal vez 4. Uno se mecía solo en el columpio, otro giraba en la rueda metálica, otro más bajaba por la resbaladilla, y una niña pequeña corría con una muñeca en brazos. No sé cómo no los vimos antes. No hicieron ruido al llegar, no hablaban, solo jugaban. ¿Y esos niños? Aquí no hay nadie. ¿De dónde salieron? No sé si esa era la pregunta correcta. Nos acercamos con precaución y el sargento alzó la voz. Niños, ¿qué hacen aquí? Es peligroso andar solos en la noche. Pero ninguno de ellos respondió. La niña de la muñeca se detuvo y nos miró. Sus ojos brillaban con la luz de nuestras linternas, pero no con reflejo normal. Era como si no tuvieran profundidad, como si fueran un par de huecos. El columpio seguía moviéndose, pero el niño ya no estaba sentado. La rueda de metal giraba sola, y uno por uno, los demás niños desaparecieron ante nuestros ojos. No corrieron, no huyeron, simplemente se fueron desvaneciendo, como si nunca hubieran estado ahí. ¿Alguien más vio eso? Uno de nosotros preguntó, casi entrando en pánico. Sí, todos, respondió el sargento. Tenía la mirada helada. Martínez se quedó paralizado, mirando al suelo donde estuvo el niño de la resbaladilla. Pineda empezó a murmurar una oración. Yo sentía un escalofrío que me recorría los huesos, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Nos íbamos a retirar cuando escuchamos un sonido agudo, como una risa, pero distorsionada. Venía del columpio, y entonces lo vimos de nuevo. La niña estaba parada detrás del columpio, de espaldas a nosotros, con la muñeca colgando del brazo. Murmuraba algo, pero no entendíamos qué. Cuando el sargento la llamó, giró lentamente la cabeza, sin mover el cuerpo. Su cara no era la de una niña normal. Tenía la piel pálida como cera, los ojos completamente negros y una sonrisa abierta, exagerada, casi antinatural. «¡Corran!», gritó el sargento. Detonamos un par de veces al aire y nos fuimos de inmediato. Nadie dijo una palabra mientras regresábamos al punto de control. Nos tomó más de 1 hora encontrar el camino de vuelta, como si el monte mismo hubiera cambiado de forma. Cuando regresamos, informamos lo esencial. Nada sobre los niños, nada sobre lo que vimos. Solo dijimos que no había nada inusual, que el área estaba despejada. Esa noche no dormí. Al día siguiente, buscando entre los archivos viejos de la zona, alguien encontró un reporte de hace más de 20 años. Un accidente
en un autobús escolar, donde 6 niños fallecieron que volvían de una excursión. El chofer había tomado un atajo por el camino de terracería y el vehículo cayó en una zanja profunda, justo donde ahora estaba ese parque abandonado. Nunca se recuperaron todos los cuerpos. Desde entonces, algunos locales dicen que los niños aún juegan allí, atrapados, esperando volver a casa. Yo sé que no fue una alucinación, lo vimos, lo vivimos. Y si algún día vuelvo a pasar por ahí, porque no sabemos cómo es la vida, te aseguro, Alex, que no voltearé, porque créeme, no todos los niños que juegan ahí están vivos. Criptomaníacos, en este canal ya hemos tocado un número considerable de veces cuando un sitio se haya habitado por algunos entes. Estos entes, como en algunas historias hemos escuchado, a veces hacen sonidos, como que hablan, como que mueven cosas, como si fuera una persona normal que estuviera viva. Muchos de estos entes son atraídos por la energía que emanan ciertos lugares. Lugares que han pasado tragedias comúnmente son habitados por entes o espíritus que cometieron el mal en vida. Por otro lado, los espíritus que son buenos, ellos se dice que pueden encontrar el camino para descansar en paz. Hay otros tantos que solamente porque están perdidos andan de aquí y allá, pero la historia que nos toca escuchar en cuestión ahora trata sobre una casa que era habitada por tal vez espíritus maliciosos. Era una casa abandonada, y para mala suerte de este oficial, escuchó aquellos murmullos y fue a ver qué era lo que ocurría. Para su mala suerte aún más, no le va a bastar toda su vida para olvidar lo que vivió aquella noche. Su historia se titula La Casa de los Murmullos. Vamos a escucharla. Cuando llevas años patrullando caminos de terracería y rancherías olvidadas por el gobierno, te acostumbras a todo tipo de situaciones extrañas. Gente que desaparece, apariciones en la carretera, cosas que uno prefiere no contar. Pero lo que vivimos esa noche no fue algo que pudiera explicarse con lógica o con un reporte. Esa noche me encontraba en servicio con el oficial Ortega y 2 hermanos gemelos de carácter seco, pero firmes en el deber. Estábamos recorriendo un sector al sur del municipio, por una brecha vieja que lleva a unas parcelas abandonadas, cuando en eso notamos algo que no cuadraba. A unos 100 metros, al final de un camino cubierto de maleza, había una casa. Todos la conocíamos, una construcción deteriorada, de esas que con el tiempo se convierten en un nido de víboras o guarida de delincuentes. Cristales rotos, grafitis en las paredes, puertas colgando y el techo a medio caer. Nadie vivía ahí desde hace años, o al menos eso era lo que creíamos. Pero esa noche la casa tenía vida. Se veían luces tenues moviéndose de adentro, como si alguien llevara una vela o una linterna sin fuerza. Pero lo más inquietante eran los murmullos, voces apagadas, hablando rápido, casi susurrando, como si hubiera una discusión acalorada o una especie de ritual. Calculamos, por el sonido, que habría al menos 5 personas adentro. Ortega dijo
¿Escuchan eso? Todos asentimos. Será un punto de reunión. Podía ser. En zonas como esa, los malandros se esconden donde nadie los buscaría. Así que apagamos las torretas, bajamos de la patrulla y con las linternas encendidas nos acercamos por el costado de la casa. Pero justo cuando íbamos a llegar, el silencio, los murmullos se apagaron. De un segundo a otro, nada, solo el sonido del viento chocando contra los árboles secos. Ortega iluminó por una de las ventanas sin vidrio, pero no había nada, ni una sola sombra. Entramos por la puerta principal, que estaba colgando. Revisamos habitación por habitación. No había nadie, solo polvo, telarañas y un olor a tierra húmeda que calaba los huesos. Tal vez se salieron por atrás, dijo uno de los Zúñiga. Salimos al patio, pero nada, ni pisadas, ni huellas en el lodo, nada. Nos fuimos de ahí confundidos. Pero no fue la única vez. A la noche siguiente pasó lo mismo. Otra patrulla había escuchado los murmullos. Nosotros volvimos, y los mismos ruidos, susurros, movimiento. Allí estaban. Nos acercamos, y todo desaparecía, como si la casa supiera que íbamos a ir. Esto pasó por varias madrugadas, hasta que Ortega, harto y terco como era, decidió entrar solo. Ya basta de juegos. Algo raro pasa en esa casa, y hoy lo vamos a averiguar. Iluminamos la entrada mientras él se internaba. Lo escuchábamos caminar, inspeccionar, maldecir, y yo me quedé junto a los hermanos, con el corazón en la garganta. Y entonces comenzaron los gritos. No eran humanos, eran desgarradores, como si alguien estuviera siendo amedrentado, como si le arrancaran la voz desde el alma. Venían de todos lados, del techo, del suelo, de las paredes. Uno sonaba como una mujer llorando, otro como un niño chillando, y otros eran solo alaridos de animales. Ortega salió corriendo, pálido, con los ojos abiertos como platos. No dijo nada, o más bien no podía. Registramos la casa de nuevo, pero nada, absolutamente nada. Desde entonces, nunca más nos acercamos a esa casa. Ortega pidió su cambio de zona 2 semanas después, y nadie volvió a hablar del tema. Pero yo no olvido, porque a veces, cuando estoy patrullando cerca de esa brecha, creo escuchar los murmullos otra vez, como si la casa estuviera viva, como si nos llamara, como si quisiera que alguien más entrara, y esta vez no dejarlo salir. Criptomaníacos, ¿a ustedes les gustan los juegos prohibidos? Los juegos que son muy conocidos porque son, digamos de alguna manera, paranormales. Existen muchos. El juego de los 3 reyes, el juego de la ventana, el juego de los colores. En algunas regiones se conoce diferente. Panchito Panchito, Charlie Charlie. Es el mismo. Pero ¿cuál de estos es el más popular? Claro que la Ouija. La Ouija está rodeada de muchas historias, algunas más impresionantes que otras. Pero el oficial Castillo, Joel Castillo, me hizo llegar una experiencia que está ligada a esta tabla. Resulta que un grupo de jovencitas se les hizo gracioso, tal vez para matar el aburrimiento, jugar a esta tabla. Pocos sabían este grupo de adolescentes que iban a tener que llamar a la policía minutos después.
para controlar las cosas, o mínimamente para sentir un aire de seguridad, con todo lo que habían invocado, con todas las cosas extrañas que estaban pasando en su casa, por el motivo de haber jugado este juego prohibido. La historia es la siguiente. Se titula No estamos solas. Acompáñenme a escucharla. Las llamadas de emergencia en esta zona casi siempre son por cosas sencillas. O bueno, no sencillas pero cotidianas. Riñas familiares, música alta, algún borracho que se pone necio. Pero esa noche fue distinta. No estaba preparado Alex para lo que yo vería aquella noche. A las 2:10 de la madrugada, la radio captó una llamada entrecortada. Había alguien pidiendo ayuda a gritos. «Oficial, por favor, vengan ya. Nuestra amiga está atrapada. Hay algo aquí. Se cerró sola la puerta. No hay luz». Pedí la dirección. Era una casa de descanso en una brecha, a unos 10 minutos del pueblo, cerca de un viejo campo agrícola abandonado, sin vecinos, sin alumbrado. Apenas colgué, arranqué la patrulla. Cuando llegué, la única fuente de luz era la mía. Todo lo demás estaba oscuro. Apagué el motor y escuché gritos, voces femeninas. Salí con la lámpara en mano. La casa era pequeña, de esas que se usan los fines de semana. Estaba toda apagada. Toqué la puerta y una chica abrió con los ojos llorosos. «¿Es usted el oficial? Gracias por venir». Corta. «¿Es usted el oficial? Gracias por venir. Nuestra amiga está encerrada». Entré. Había otras 3 adolescentes. Una temblaba abrazada a un cojín. Otra caminaba en círculos. Y la tercera me llevó directo al pasillo del fondo. «Jugamos a la ouija. Solo era por curiosidad», murmuró. «Pensamos que no iba a pasar nada». ¿Y qué pasó exactamente? Después de unas preguntas, la luz se fue. Empezamos a oír golpes, ruidos en las paredes. Las puertas se abrían y se cerraban solas. Luego Carla quedó atrapada en el cuarto. No pudimos abrirla. Al llegar al cuarto, me agaché frente a la puerta. Golpeé con los nudillos y me contestaron desde adentro. «Carla, ¿estás bien?». Una voz del otro lado respondió: «Oficial, aquí hay algo adentro». «¿Qué cosa?». Hubo silencio. Luego muy bajito susurró: «Alguien se está moviendo en la esquina, pero no soy yo». Traté de abrir la puerta. Estaba cerrada con seguro, pero ellas juraban que no lo habían puesto. Intenté forzarla con el hombro, pero nada. Las bisagras rechinaban cada vez que empujaba. «¿Trae su celular, oficial?», preguntó una de las chicas. «El nuestro no tiene señal». Saqué el mío y sin servicio. De pronto, algo pasó. Un golpe seco en el techo, como si alguien arrastrara algo pesado justo sobre nosotros. Luego un portazo detrás. Corrí a mirar. La puerta principal estaba abierta. Había viento, pero no suficiente para cerrarla con tanta fuerza. Y entonces, la lámpara comenzó a fallar. Se apagaba por segundos. Cuando se encendía otra vez, me parecía ver sombras moviéndose al fondo del pasillo. Pero cuando iluminaba, no había nadie. Las chicas gritaban. Intenté mantener la calma. «Carla, sigue hablándome. ¿Dónde estás?». Su voz se escuchaba más lejana,
como si la habitación se hubiera hecho más grande. Ya no está en la esquina, ahora está junto a mí. El tono era de puro terror, cuando en eso escuché una risa de un hombre proveniendo de la puerta muy cerca. En ese momento me di cuenta. Di un paso atrás. No era Carla. Entonces el seguro se giró solo. La puerta se abrió despacio. Entré apuntando con la lámpara. Carla estaba en el rincón, hecha bolita. La luz oscilaba como si algo pasara delante de ella. ¿Viste a alguien?, le pregunté. Y ella me respondió no. Solamente lo escuché. Y respiraba cerca de mí, muy cerca. La saqué del cuarto. La puerta volvió a cerrarse sola, de un portazo seco, tan fuerte que el marco tembló. Salimos todos de la casa, dejamos las mochilas, las chamarras, nada importaba. Al día siguiente regresé con otro oficial. Revisamos la instalación eléctrica. No había fallas. Revisamos puertas, ventanas. Todo estaba en orden. Pero en el cuarto aún se sentía cierta atmósfera, como tenebrosa. La ouija nunca apareció. Las chicas aseguraron que la habían dejado sobre la mesa, pero al volver ya no estaba, como si se lo hubieran llevado. Desde esa noche, la casa quedó sola. Nadie ha vuelto a pisarla. Y yo, cada vez que me toca una llamada de madrugada, y sé que es una zona alejada, no puedo evitar pensar en esa puerta cerrada y en esa respiración. Esa fue mi experiencia, Alex. Gracias por compartirla. Criptomaníacos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado aquel popular dicho del lobo vestido de oveja? ¿A cuántos de nosotros aún más nos han pasado situaciones en las que este dicho aplica muy bien? Cuando creemos conocer a alguien o cuando alguien nos da una cierta imagen de él mismo que es muy positiva, pero que en realidad aquella persona es de lo más mala posible o simplemente no es lo que aparenta. A este oficial le ocurrió algo parecido, pero digamos que esta situación escaló a cosas con las que él no había lidiado, pues él creía simplemente que con cada llamada que recibía y acudía a unos condominios, a unas casas de algunos vecinos, acudía simplemente tal vez por el odio que estos sentían con una señora. Esta señora era tachada de bruja, era tachada de que hacía sus embrujos, sus trabajos, y los vecinos no la soportaban. Pero el oficial siempre creyó que estas solamente eran habladurías y que aquella viejita era inocente y que era inofensiva. Grande fue la sorpresa de este oficial, de nombre Ernesto Padilla, cuando se encontró con que aquella viejecita era todo lo contrario a lo que él pensaba. Su historia se titula Ahora ya me viste. Vamos a escucharla. Trabajo como policía municipal en un pueblito enclavado entre cerros, caminos de tierra y muchas historias. He escuchado de todo: fantasmas en la barranca, luces en el monte, gente que asegura haber visto al diablo en forma de burro, historias que, a fuerza de repetirlas, uno aprende a ignorar. Una en particular se repitió tanto que ya me sabía los diálogos de memoria. La señora Tomasa es bruja. Vivía sola, en una casa vieja de madera, alejada unas cuantas calles de los últimos postes de luz. Los vecinos decían que por las noches
salían perros enormes de su patio, que la escuchaban murmurar en lenguas extrañas y que habían visto a la señora volar. Otros aseguraban que la habían visto transformarse, unas veces en ave, otras en coyote. Incluso una señora me juró que vio a Tomasa con los ojos amarillos, comiéndose alguna especie de animal. Nunca encontré pruebas, jamás hubo delitos, solo el miedo colectivo. Yo pensaba, seguramente hace limpias, lee cartas, se echa sus hierbitas, y estos ya la subieron a leyenda. Pero una noche de viernes, a eso de la 1 de la mañana, sonó mi celular. El celular personal que yo tenía, no la radio. Era la señora Chayo, una viuda que vivía frente a la casa de Tomasa. Su voz temblaba. «Oficial Padilla, por Dios, venga. La señora esa está haciendo brujería. Se está convirtiendo en algo horrible. Vi cómo su cara se la estiraba. Tiene colmillos». Sus gritos eran desesperados, Alex. Me vestí, agarré la lámpara, la pistola y me fui directo para allá. Si te soy sincero, iba pensando en el camino. ¿Qué tienen todas aquellas personas en contra de aquella viejecita? De seguro es de lo más inofensiva. Al menos eso era lo que pensaba. Al llegar, todo el callejón estaba despierto, las luces de las casas encendidas, la gente asomada por las rendijas, los niños llorando, los perros ladrando. Un señor con sombrero me detuvo del brazo. «No se acerque, oficial. Eso que está en su casa ya no es humano». Seguí caminando. Toqué la puerta de Tomasa con los nudillos, pero nadie me respondió. Toqué más fuerte y le grité: «Doña Tomasa, ¿está usted bien? Me llamaron los vecinos». Pero hubo silencio. Vi que la puerta del corral lateral estaba abierta, así que rodeé la casa. Me salté la barda de adobe y aterricé en el patio de atrás. Y entonces la vi. No puedo decir que era ella, pero tampoco puedo decir que no lo era. Había una cosa encorvada, grande, con pelaje oscuro y muy peludo, como de coyote, pero más larga. Tenía garras, del hocico chorreaba baba espesa, y los ojos eran humanos. Me miraba con rabia y vergüenza al mismo tiempo, como si supiera que por fin la había visto como era. Me congelé. La criatura se fue metiendo lentamente en la casa, sin hacer ruido, sin atacar. Se desvaneció en la oscuridad, como una sombra al amanecer. Yo no detoné el arma, no podía ni moverme. Brinqué la barda de regreso, y al ver mi cara pálida, la gente entendió que algo había visto. «Métanse a sus casas, ya no pregunten nada», les dije con voz seca. «Nadie salga hasta que amanezca». Esa madrugada no dormí. No pasé el reporte, solo fumé en el porche de mi casa, viendo cómo salía el sol, preguntándome si había sido real o una alucinación. A las 8 de la mañana me llamaron. Tomás estaba afuera, con un costal lleno de cosas, un sombrero de palma y la cara de siempre, seca, arrugada, de abuela de rancho. Me acerqué y le pregunté: «¿Se va, doña Tomasa?» «¿A dónde va?» Me miró con una calma que me heló la espalda. «Ya me viste, Ernesto. Ya no te puedo proteger». «¿Protegerme de qué?». Me sonrió, pero no fue una sonrisa de ternura. Fue como si una bestia
intentara imitar a un humano. De todo lo que anda por allá, afuera, de los que sí toman vidas, de los que ya no tienen forma ni nombre. Después de decirme eso, se fue caminando con paso lento hacia el monte. Nadie la volvió a ver, yo tampoco la busqué, pero desde esa noche hay algo que a veces se asoma entre los matorrales. Cuando hago rondines en la madrugada, unos ojos amarillos me miran desde lejos, no hacen ruido, solo observan. Y yo, por primera vez en 20 años, sí tengo miedo de patrullar solo. Bien, criptomaníacos, ¿qué les han parecido estas historias? Las experiencias de policías suelen ser experiencias muy extrañas y altamente aterradoras. Los invito, como siempre, a que me pongan abajo en los comentarios qué historia les pareció más aterradora. Y sobre todo, si ustedes tienen una historia que compartir, siéntase libre de mandarme un inbox o un mensaje privado a la página de Facebook o a mi Instagram. De esa manera, yo podré compartirla aquí con toda la comunidad. Sin más por decir, mi nombre es Alex. Esto fue La Cripta Embrujada. Los invito también a que se queden a la siguiente recopilación de relatos. Ya sea si están trabajando, si están conduciendo por la noche, o si me están escuchando para dormirse. Y si es lo último, les deseo unas dulces pesadillas. El Nahual dentro del autobús. Hola Alex, mi nombre es José Eduardo. Te mando un fuerte saludo desde Coatzacoalcos. Quiero compartirte una experiencia. Esta historia se remonta a muchos años atrás, cuando yo todavía en ese tiempo era policía federal. Había una división en aquella policía denominada la Gendarmería. Yo pertenecía a esta, y comúnmente nos movían de un estado hacia otro. Cuando nos movían, requerían que siempre fuera en autobús, y no solamente un autobús contratado externamente, como de esos que hacen viajes en toda la República. Eran autobuses específicamente para nosotros, autobuses camuflajeados, con el gran logotipo de la Gendarmería a un lado. A mí me tocó ir en estos viajes un número infinito de veces. Para serte sincero, ni siquiera recuerdo cuántos. Lo único que recuerdo bien es un viaje que hice, en donde viví esta experiencia. Nos habían citado a las 10 de la noche, pero como de costumbre, salimos hasta la medianoche, o sea, 2 horas completas esperando. Nos subimos al autobús. Casi todos nosotros éramos compañeros nuevos, y uno que otro conocido. Al subirnos, el chofer nos dijo que lo mejor que podríamos hacer era guardar silencio, ya que la mayoría de los policías se encontraban cansados. Íbamos a llegar a nuestro destino por eso de las 5 de la mañana o 6, y que lo más recomendable sería dormirnos aquellas horas, ya que quién sabe si llegaríamos a dormir en nuestra base. Tenía hasta cierto punto razón, pero hay algunos policías, como es mi caso, que cuando estamos en un autobús en movimiento o un vehículo, independientemente cuál, se nos dificulta dormirnos. Obviamente, esto no significa que yo iba a ir haciendo ruido, pero procuraba mantenerme callado. Esto lo había vivido en otros tipos de viajes. Pero extrañamente, Alex, en aquella ocasión, cuando todos nos sentamos, cuando el autobús arrancó y empezamos con el viaje, a mí me empezó a caer un sueño extremo. Me sentía muy cansado. Y creo que también le pasó a mis compañeros. Cuando comenzamos el viaje es normal que uno que otro fuera hablando, pero en aquel momento no. Todos estaban callados. Miré de reojo hacia todos lados y me encontré con la sorpresa de que todos, en su mayoría, salvo por 1 o 2, se encontraban con los ojos cerrados, la mayoría roncando.
a lo que yo simplemente pues no peleé con el sueño. Me crucé de brazos, me recliné en la ventana y me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero en el transcurso del camino, el autobús hace lo que comúnmente hace en muchos otros caminos, y es que la carretera, en una inmensa mayoría, pues no se encuentra en los mejores estados. A veces hay terreno un tanto escabroso, las carreteras se desgastan, por lo que yo sentí que el autobús pasó sobre uno de estos baches. Un bache que podríamos decir hizo que retumbara el vidrio, y al ir yo reclinado en este, obviamente me despertó. Pero a pesar de que el golpe incluso me dolió a la mañana siguiente, que me lo di en la frente, en aquel momento no sentía mucho este dolor. Seguía sintiendo un cansancio y sueño absolutos. Creo que hasta iba dormitando, a pesar de tener el chichón ahí en mi frente. Y mientras estaba parpadeando mis ojos, y con mucho cansancio, vi que había una silueta que se estaba moviendo por el pasillo de en medio. No le presté tanta atención en un principio, porque pensé que solamente se trataba de uno de los policías, pero tan solo pasaron unos leves segundos para darme cuenta de que esta sombra no era de ningún policía. Esta sombra más bien era como de un animal que caminaba erguido sobre sus dos patas traseras. Te puedo asegurar, Alex, que lo que vi en aquel momento fue un animal con cuernos, lo más parecido a un cabrío, que iba caminando en medio de todos nosotros, con el autobús en movimiento. Este animal se acercaba a cada uno de aquellos policías, de mis compañeros, y los tocaba de diferentes formas, como que buscando algo en su uniforme. Después se agachaba y también hurgaba en sus mochilas. Obviamente, algunos de nosotros íbamos con dinero en efectivo para cualquier cosa. Además, también portábamos con nosotros algunos relojes, algunas prendas, pues cosas personales. Debido a que yo vi esto, me forcé a despertarme. Extrañamente, Alex, no podía. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo me forzara a cerrar los ojos. Yo estaba alterado, te lo juro que sí, pero mi cuerpo no me respondía y mis párpados se esforzaban lo máximo, como si algo me los estuviera jalando para que estos se cerraran, cuando aquella cosa logró verme entre la oscuridad, porque estoy muy seguro que me vio. Me lanzó una mirada que atemorizaría al más valiente. Sus ojos estaban hundidos en un color rojizo y muy brillante. Resplandecían entre la oscuridad de la noche. Yo quise gritar, pero de un momento a otro, así en un segundo, simplemente me quedé completamente dormido. Lo único que recuerdo es ver aquel animal acercándose lentamente hasta mi rostro. Cuando me desperté, que fue por movimiento de uno de mis compañeros que me estaba moviendo el hombro, me dijo que ya habíamos llegado. Yo me desperté muy sobresaltado, como si todavía conservara la adrenalina que sentía en ese momento al ver de frente a aquel animal. Todos me preguntaron que qué era lo que me pasaba, que por qué estaba espantado. Yo no supe qué contestar, y al final de cuentas, viendo que nadie más estaba como yo, simplemente dije que había tenido una pesadilla. Era lo más razonable, y también a mí me parecía de esa manera. Cuando llegamos a la central, que cada uno bajó su mochila y empezamos a desempacar, muchos de nosotros, incluido yo, vimos que nos habían robado. Nos faltaban pertenencias, y a todos, absolutamente a todos, nos faltaba dinero. Alguien nos había quitado todo eso mientras dormíamos. El chofer del autobús no pudo haber sido, más que nada porque él llevaba una cámara que lo situaba a él y de frente al camino, para un choque o lo que sea. El caso es que aquella cámara también captaba el hombro de él y la cabeza, y también veía sus manos girar el volante. Por lo tanto, él como sospechoso simplemente no se tuvo en cuenta. Pasaron 2 días, Alex, en los que se buscaron nuestras pertenencias y se encontraron debajo del colchón de uno de nuestros compañeros. No se encontró todo el dinero, pero era fácil de pensar que él había sido. No solamente esto, sino que el chofer también estaba implicado.
pues también se le encontraron varias pertenencias que él intentó vender a más compañeros y en algunas casas de empeño. Obviamente, debido a esto, se les dio de baja inmediatamente. Pero aquel compañero, que solamente recuerdo su apellido, Lázaro, era muy extraño, Alex. Era muy serio. Solamente hablaba si tú le hablabas. Siempre con ese semblante caído, algo jorobado, y con una mirada que me recordaba mucho a aquel cabrío. Recuerdo muy bien que cuando nos bajamos aquella noche del autobús, Lázaro se me quedó mirando durante mucho tiempo. Para ese momento, cabe recalcar que yo ni siquiera lo conocía, pero él parecía que me había visto antes. Lo que yo creo es que Lázaro, más allá de ser un simple ladrón, más allá de ser un policía, durante un corto tiempo, aquel hombre era un brujo o un nahual que de alguna manera nos forzó a todos a mantenernos dormidos mientras íbamos en el camino, para de esa manera no ser visto y salirse prácticamente con la suya. Después de eso, no volví a verlo, y creo que fue lo mejor. Creo que si lo volvería a ver, no me podría sacar de la mente aquel siniestro, pero gran detalle de él. ¿Qué me dices tú, amigo de la cripta? ¿Crees en los nahuales? Sobre todo a tu audiencia, ¿creen en ellos? Yo era escéptico, pero después de esta experiencia, créeme que he tenido la mente más abierta respecto a estos temas. El baile de los demonios. Hola, Alex. Mi nombre es Gerardo Domínguez y quiero compartirte una experiencia. Verás, yo soy policía. Actualmente todavía me dedico a esto, pero hace muchos años que lo soy. He atendido diferentes llamados y he visto algunas cosas que serían sorprendentes e inexplicables para la mayoría de personas. Pero hay una en particular que cuando la pienso, o más bien cuando la recuerdo, cuando recuerdo cada minuto que pasé ahí, adentro de aquella tienda, simplemente hace que pierda el sueño. Me pone todo nervioso y empiezo a sentir que alguien me observa. Esta experiencia es muy personal. De hecho, algunos integrantes de mi familia ni siquiera me creen que la viví. Los únicos que sabemos lo que vimos en aquella noche soy yo y mi compañero, de nombre Jesús. Jesús y yo éramos policías. Estábamos en un grupo en una camioneta. Con nosotros iban otros 2 oficiales. Acudimos a un llamado, hace cerca de algunos 10 años de esto. El llamado era para una tienda de autoservicio. No era un Oxxo ni un 7-Eleven, era algo muy aparte. Era una de esas tiendas que se encuentran algo alejadas, pero que operan también como Oxxos. O sea, están abiertas las 24 horas, hacen depósitos, echan gasolina, etc. No te digo el nombre porque no lo recuerdo. El caso de todo esto es que cuando íbamos llegando, vemos que la mayoría de los empleados se encuentran afuera de la tienda, tanto despachadores de gasolina como las cajeras y el gerente. Entre todos eran aproximadamente algunas 7 personas, así que pensamos que tal vez los malhechores o los habían robado y se habían ido, o tal vez si corríamos con la suerte de que los habían encerrado dentro de la tienda, porque algunas veces pasa, cuando llegamos y nos bajamos de la camioneta, todos se encontraban sumamente nerviosos. Querían hablar con nosotros, querían explicarnos algo, pero parecía que las palabras simplemente no salían. O tal vez no sabían explicarse. Cuando llamaron a la central no dieron mucho motivo. Solamente dijeron que ocupaban una patrulla, que alguien se había metido a la tienda, y hasta ahí. Jamás informaron que era un asalto, ni una agresión. Tan solo que algunas personas extrañas se encontraban adentro de la tienda. Estuvimos un rato ahí platicando con los empleados, hasta que finalmente ellos nos dijeron que los que habían entrado a la tienda en aquella madrugada eran unos niños. Quiero que se pongan un poco en mi lugar, que prácticamente 7 adultos te digan que se han salido de la tienda por miedo a unos niños. Suena bastante ridículo,
Después nos empezaron a contar que estos niños no eran normales. Uno de ellos en particular me dijo que esos niños no eran ni siquiera humanos. Nos empezaron a explicar que cuando los vieron entrar, al menos en un principio, vieron que eran niños perfectamente normales. Las cajeras en un principio pensaron que una familia venía en camino, y como era de costumbre, los niños más pequeños se bajan del automóvil y entran corriendo a la tienda, posiblemente a escoger las frituras, refrescos que ellos querían. Lo extraño empieza cuando pasan los minutos y ningún adulto entra por la puerta. Parecía ser que aquellos niños iban solos, y debido a su edad, esto preocupaba mucho. Ninguno de ellos fácilmente superaba los 10 años. Y es en este momento que las cajeras les empiezan a poner un poco más de atención a aquellos niños, y notan que cuando se van adentrando en los pasillos de toda aquella tienda, empiezan a cambiar de forma. Los niños empiezan a adaptar otro tipo de ojos. En palabras mismas de las cajeras, dicen que los ojos de los niños eran como ojos de gatos, amarillos, y con una rendija en el centro. También dicen que parecían enormes, casi era imposible no verlos a los ojos. Además también de que su tono de piel fue cambiando abruptamente. No es como si fueran pasando de piel blanca a piel morena. Su piel empezó a ennegrecerse como si ésta estuviera chamuscada, como si estuviera quemando. Los niños, en cuestión de unos pocos segundos, ya no parecían niños. Parecían unos esbirros. Parecían unas criaturas tan perturbadoras y atemorizantes que no alcanzaban las palabras ni siquiera para describirlos mínimamente. Simplemente parecían criaturas de oscuridad. Después de lo que nos dijeron, era más que obvio que esto se trataba de alguna broma. Pero a pesar de creer todos nosotros eso, teníamos que atender el llamado. Teníamos que entrar a la tienda, tomar unas fotografías y enviárselas a la central diciendo que todo estaba normal, que el llamado tal vez había sido una malinterpretación, una broma, o tal vez los trabajadores habían consumido algo. Estuvimos ahí en la tienda, solamente nosotros. Los empleados se rehusaron a entrar en ella. Cerca de algunos 4 o 5 minutos, justamente cuando ya íbamos a retirarnos, yo me encontraba en el pasillo de hasta atrás, donde se encuentran los refrigeradores, y en eso empiezo a escuchar cómo la puerta del almacén empieza a abrirse lentamente. Solamente soy en las bisagras. Como soy policía, y al creer que alguien estaba dentro, no volteo inmediatamente, solamente volteo mis ojos, y veo que ahí, por una rendijita de la puerta, hay alguien que me está observando. Lo que pienso enseguida es que tal vez es un empleado, el cual de seguro nos está grabando, y pudiera dar el caso que debido a esto todo se tratara de una broma. Cuando me doy la vuelta y lo veo fijamente, veo que sus ojos brillan, Alex. Adentro del almacén todo estaba apagado, y veo como claramente los ojos de un gato, pero ojos muy grandes, me miran desde la oscuridad. Casi inmediatamente que me ve, aquella sombra cierra la puerta. En eso yo llamo a Jesús. Jesús se encontraba a tan solo unos 3 o 4 metros. Le digo que me acompañe, pues acabo de ver que alguien se acaba de meter al almacén. Inmediatamente va conmigo, y a decir verdad, íbamos sin preocupación alguna, pero al abrir la puerta, nos encontramos con una escena que difícilmente vamos a olvidar en todas nuestras vidas. Ahí en la oscuridad, pudimos ver 2 siluetas de 2 niños, o más bien de 2 criaturas, flotando en el aire, caminando y bailando, como si estuvieran en el piso. Aquellas cosas se reían y nos miraban desde la oscuridad con aquellos ojos de gatos gigantescos, que era lo único que mirábamos en sus caras. Esos ojos que brillan en la oscuridad como los de un depredador. Nosotros al ver esto, rápidamente nos salimos y nos quedamos viendo las caras, como que tratando de procesar lo que habíamos visto. Inmediatamente pegamos un grito para que los otros 2 elementos de la policía se nos sumaran. Tal vez de alguna manera entre los 4 podíamos hacerles frente a aquellas cosas que estaban en el almacén.
Pero cuando abrimos la puerta, ya nadie se encontraba ahí. Encendimos las luces, pero igual nada. Buscamos en todo el almacén. Mis otros 2 compañeros estaban sumamente confundidos. ¿Por qué los habíamos llamado? Y sobre todo, ¿por qué estábamos tan asustados, Jesús y yo? No supimos explicarles lo que habíamos visto. Pero tras irnos de aquella tienda y asegurarles a los empleados de que nada se encontraba ahí, fue que les dijimos la verdad. Les dijimos que habíamos visto 2 siluetas con las mismas características que los empleados nos habían contado minutos antes, flotando en el aire, bailando y riendo, como si se estuvieran burlando de nosotros. Ellos no nos creyeron, o al menos es lo que nos hicieron pensar en un principio. Pero está de más decir que la historia que les contamos los aterró un poco, ya que debido a esto empezamos a contar diversas experiencias que habíamos vivido cada uno de nosotros, y que en esos lugares tan alejados o tan siquiera a una distancia considerable de cualquier localidad suelen ocurrir cosas extrañas, suelen verse cosas enteramente paranormales. Algunos ven espíritus, otros ven nahuales, otros ven brujas, y otros tienen una muy mala suerte, que incluso ven demonios. Creo que lo que vimos en aquella noche eran estos últimos. Esa fue mi historia. Gracias, comunidad de la cripta, por permitirme compartirla. Arrepentimiento eterno. Hola, comunidad de la cripta. Mi nombre es Ricardo. Por el momento, quisiera mantener mi apellido anónimo. Te quiero compartir a futuro más historias, y a ver si en el futuro me animo a que pases mi nombre completo, ya que me da algo de pena que mis familiares puedan ver estas historias y me reconozcan. Te he de decir que estas historias que estoy a punto de contarte, o al menos esta primera, jamás las he contado más aparte de las personas que la han vivido junto conmigo, o sea, otros oficiales de policía. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos, y ni siquiera a mis hijos. Son gajes del oficio. Y a pesar de que dejé de ser policía hace aproximadamente unos 5 años, me he mantenido reservado en contar estas historias. Creo más bien porque me gustaría olvidarlas, y tal vez compartiéndotelas, sabiendo de esta manera que más personas se enteran de las extrañas cosas que suceden en los pueblos, en aquellos lugares lejanos y recónditos de este país o del mundo. Tal vez puedan tener más respeto por estos mismos. En aquellos años cuando me pasó esto, que te estoy hablando del año 2000, yo era policía federal, y en aquel pueblo estábamos trabajando en conjunto con una policía municipal. Estábamos en Coahuila. Recuerdo muy bien que eran horas de madrugada, cuando en eso, mientras estábamos patrullando, de la nada, un hombre salió de un lado de la carretera y se nos puso enfrente de la patrulla. Por suerte, Alex, no íbamos a una velocidad tan alta. Incluso yo digo, debido a los señalamientos, íbamos a una velocidad muy reducida. Creo que por esto mismo, nos salvamos de impactarlo. Este hombre simplemente apareció, se nos puso enfrente de la camioneta y nos gritaba desesperadamente que bajáramos, que lo ayudáramos. Por cómo vestía aquel hombre y por cómo era su semblante, solamente pronosticaba varias cosas malas. Para empezar, el tipo estaba manchado de sangre, tanto en sus antebrazos, sus manos por completo, parte de su pecho, y gran parte de toda su ropa se encontraba desgarrada. Su cabeza contaba con algunos rasguños y algunos golpes. Posiblemente a este pobre hombre lo habían asaltado, o tal vez había sufrido algún accidente. Lo extraño era que se movía con total naturalidad. Era como si no le doliera nada. Bajamos inmediatamente y le preguntamos qué había sucedido, por qué venía así. El hombre en ese momento se echó a llorar, pero pegaba alaridos a Alex. Lloraba descontroladamente. Y pese a que toda la situación era rara, tanto para mí como para mis 2 compañeros en aquella noche, pues simplemente tuvimos que empatizar con aquel hombre. Tal vez estaba en un shock, tal vez
Alguien lo había robado y estaba simplemente sacando toda esa adrenalina de algún modo, y pues estaba llorando. Cuando finalmente se calmó un poco, le volvimos a preguntar: oye, dinos qué fue lo que pasó, ¿por qué estás en esas condiciones? ¿Te agredieron? El hombre simplemente seguía llorando mientras nos decía que no, que algo malo había pasado y que él era el responsable. Le volvimos a preguntar: dinos qué sucedió, no podemos ayudarte si no nos dices. Y es en este momento que al menos la imagen de víctima que teníamos cambió abruptamente. Aquel hombre se confesó con nosotros que él le había quitado la vida intencionalmente a su hija. En aquella noche que había pisado a fondo, se habían salido de la carretera y habían caído por ese barranco que se encontraba tan solo a unos metros de distancia más adelante. Obviamente nosotros, inmediatamente al escuchar esto, llamamos a una ambulancia, agarramos al tipo y lo subimos a la patrulla. Le cerramos las dos puertas de atrás, pero dejamos las ventanas abiertas a la mitad y aseguramos las puertas. Uno de mis compañeros se fue adelante para buscar el auto, ya que también habíamos pedido 2 patrullas más, una grúa y la ambulancia que venía. Pero es aquí donde las cosas extrañas empiezan a salir a la luz. Y es que la carretera se encontraba en perfecto estado. Daba la apariencia de que ningún auto se había salido de esta, pues obviamente esta tiene un barandal muy duro, que obviamente no frena a un auto que vaya a un exceso de velocidad, pero a un auto que fuera como a 60, 70, si este se sale del camino, pues al menos no cae por el barranco. Pero si un auto va a más de 100, tenlo por seguro que lo destroza y sale volando. Estábamos buscando eso, el barandal roto, pero no lo encontramos por ningún lado. Todo este se encontraba en perfecto estado, por kilómetros más allá seguía. Se podía ver claramente, debido a las luces que había. Estábamos algo confundidos, así que decidimos hablar con aquel hombre. Tal vez esto era algún tipo de alucinación. Tal vez el hombre simplemente no estaba bien de su cabeza. Pero al estar hablando con él, nos contó su historia. Nos dijo que él era un padre amoroso, o al menos en sus propias palabras, pero que su hija se encontraba muy enferma y que su batalla contra una enfermedad terminal se estaba acercando. Él nos explicó que cada día que pasaba, miraba cómo se marchitaba su hija y cómo ella sufría en el proceso. Al ya no contar con su esposa, ya que ésta había partido 2 años atrás, también por una extraña enfermedad, solamente le quedaba su hija, y al ver que la iba a perder también, decidió hacer algo que no muchas personas harían. Decidió dormir a su hija, intencionalmente, mientras que aceleró a todo lo que podía el auto, y se salió del camino. Quería perder su vida junto con la de su hija, al mismo tiempo, pero su plan no resultó como él pensaba. Había sobrevivido, y no podía vivir con la culpa de que su hija ya no estaba en este mundo. La historia, para serte sincero, Alex, nos causó un poco de tristeza. Se veía aquel hombre completamente destrozado, y justo para este momento, para cuando ya estábamos viendo las patrullas y la ambulancia llegar, recibimos una llamada de la central. Necesitaban tener la información completa, así que se la empezamos a dar. Tal y como nos había contado el hombre, le contamos esto a la central, que era una señora que llevaba en el puesto cerca de algunos 15 años, la cual estaba solamente callada mientras le decíamos todo. Esta policía nos dijo que no nos fuéramos a asustar, pero que nada de eso había ocurrido, al menos no recientemente. Cuando llegaron nuestros compañeros y rodearon la patrulla, abrieron las puertas traseras donde se tenía que encontrar aquel hombre sentado, y se dieron con la sorpresa de que ya no estaba. En un principio pensamos que tal vez había fugado, pero claro, esto era muy absurdo. En todo momento nos encontramos a metros de esta, y ninguno de nosotros habíamos escuchado abrir una puerta o que ésta se hubiera cerrado. También tengo que explicarles que la puerta trasera de esta camioneta, nosotros accionamos un seguro, por lo que prácticamente es imposible que desde adentro puedan abrirla.
Esto más que nada está diseñado para llevar ahí a las personas acusadas o a las personas arrestadas y no tener que estar lidiando con ellas. Empezamos a buscar por todo el lugar, pero no encontramos al hombre, no encontramos el auto y no encontramos a la niña. Obviamente, debido a que el hombre estaba goteando sangre. Empezamos a checar los asientos traseros, pero tampoco. No había ningún rastro, ni siquiera una mínima mancha. Los asientos venían limpios, relucientes. El hombre simplemente había desaparecido. Después de todo esto, nos tuvimos que ir junto con la ambulancia y la patrulla. Y en el camino nos contaron algunos policías municipales que esto no era la primera vez que pasaba, que nos habíamos encontrado con un espíritu errante. Nos explicaron que aquello que habíamos escuchado de las palabras de este hombre sí había sucedido, pero años atrás. Un hombre se había salido intencionalmente de la carretera, pero este no perdió la vida. Al ver que su hija sí la había perdido en aquel choque, salió despavoridamente a la carretera y se le cruzó al primer auto que vio, para que éste, debido a la velocidad que iba, le quitara su propia vida. Si nosotros hubiéramos ido a una velocidad mayor o la que se suponía tenía que ir por la autopista, posiblemente nos lo hubiéramos llevado. Pero dicen que las personas que creen llevárselo a aquella alma, pues simplemente no sienten nada. Ven al hombre de frente y ven cómo éste se les cruza, pero desaparece. Atraviesa el automóvil o la camioneta como si nada, como si fuera aire, para simplemente desvanecerse. Creo que aquel hombre, a pesar de ya no tener vida, a pesar de que tal vez su plan para irse de este mundo junto con su hija no resultó como él quería, pero al final de cuentas sí terminó quitándose la vida. Tal vez la culpa no lo deja descansar en paz. Tal vez es un alma que está destinada a repetir todas las noches lo mismo, hasta que finalmente, podríamos decir, complete su purgatorio. Espero contarte otras 2 historias, Alex, en el futuro, y espero que esta sea del agrado de tu comunidad. Saludos a todos y buenas noches. Una fiel despedida. Hola, Alex. Quiero que mi nombre permanezca en absoluto anonimato. Esta experiencia que te quiero contar es muy personal, además porque también tiene que ver con un muy buen amigo mío, el cual ya no se encuentra en este mundo. Esta experiencia fue muy traumática. De hecho, ha sido una de las experiencias que creo que me llevaré a la tumba, pensando diariamente en ella. No hay día que no la piense. Y es que todo me recuerda a aquella experiencia paranormal que tuve, los amigos y familiares que veo día con día. Tal vez cuando nosotros fallecemos, no nos vamos al cielo o al infierno, o al purgatorio como algunos dicen. Tal vez algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué hacer una vez que pasamos aquella línea. Y para serte sincero, pensar en eso me aterra más que nada en este mundo, pues perder la vida es algo que prácticamente todos tenemos asegurados. Nadie tiene el don de la inmortalidad y todos vamos a pasar por ahí. Les empezaré por contar que estaba en Tijuana. Yo era policía y tenía un muy buen amigo en aquel tiempo. Éramos como carne y uña. A pesar de no estar juntos todo el día, éramos ese dueto de amigos que básicamente podrían pasar años sin hablarnos. Y cuando nos juntábamos, era como si aquel tiempo nunca hubiera pasado. Aprovechando que ambos estábamos en la misma ciudad, quedamos en encontrarnos en un restaurante. Yo iba a ir a comer ahí con mis compañeros en una patrulla, y él iba a llegar en otra. Pero esta promesa jamás pudimos cumplirla. Al menos él no pudo. Sucede que hubo un encuentro. Se encontraron de frente con miembros del crimen organizado, y estos últimos
detonaron sus armas primero, haciendo que en pleno día, con tráfico, con varias personas caminando, sucediera el encuentro. Hubo mucho alboroto. Nos hicieron una llamada por radio en ese mismo instante. Dejamos la comida a medias, subimos a la patrulla y fuimos enseguida al llamado. Una vez que llegamos, los militares ya estaban en la zona. Todo se había acabado y había mucho pánico y desastre. Cuando llegué a una esquina de la ciudad, donde se encontraba aquella patrulla, la reconocí enseguida por el número, y abajo de esta vi a un policía, el cual se estaba moviendo en el pavimento. Me fui acercando rápidamente ya que teníamos que atender a los heridos. Estaba deseando con todo mi corazón que no se tratara de mi amigo, pero para mi mala suerte, era él. Me vio, me estiró la mano y me apretó con fuerza, diciendo que quería estar con vida. Su estado era muy grave, Alex. Había recibido varios impactos. Necesitaba ser atendido urgentemente. No podía moverlo, pues no sabía qué tan grave estaba. Tal vez podía perjudicarlo. La ambulancia tardó por eso de 2 minutos. Ni siquiera fue mucho. Lo llevaron al hospital. Y como era un muy buen amigo mío, estuve al pendiente de su estado en todo momento. Solamente me decían que estaba algo delicado y que prácticamente su vida estaba en un hilo. Esto me dejó muy pero muy desconcertado. Y es que es un shock muy fuerte. Había visto a mi amigo aquella mañana, habíamos charlado, habíamos bromeado, y ahora se encontraba profundamente dormido, con un alto porcentaje de no volver a abrir los ojos. Decidí seguir al pendiente de su salud, pero tenía que seguir con mi trabajo. Una noche, cuando me tocaba la vigilancia nocturna, el patrullaje, sorprendentemente, me subí a la camioneta y me encontré con otro policía. Aquel policía era mi amigo Alex. Ahora se encontraba con su uniforme, sentado a un lado de mí. Me habló con mucha naturalidad y me dio un abrazo fuerte. Yo estaba muy pero muy sorprendido y también emocionado. Era decir, mi mejor amigo, mi hermano prácticamente, estaba bien. Había salido con vida, había librado aquella dolorosa batalla. Lo extraño es que no me habían contactado. Había dejado mi número, mi dirección y había dejado las instrucciones de que cualquier cosa me llamaran, incluso en horario laboral. Yo estaba muy al pendiente de mi teléfono. Llevaba más de una década conociéndolo, pero asumí que tal vez por no tratarse de algún familiar suyo, pues no me tomaron importancia. En fin, a final de cuentas, empezamos a bromear y yo le empecé a decir que no podía creer que estuve a punto de perderlo. Él simplemente bromeaba y empezamos a decirnos cosas. Él de alguna manera me dijo que yo había sido la persona en la que más había confiado y que me daba las gracias por haberlo cuidado hasta el último momento. No te lo voy a negar, incluso se me cayeron lágrimas, pero este encuentro emotivo duró muy poco. Yo me encontraba sentado en los asientos, mirando hacia abajo, con mis codos recargándose en las rodillas, y en eso mis compañeros, los que iban a ir conmigo en la patrulla, me alusaron con una lámpara y me llamaron por mi nombre. Yo enseguida volteé, me tallé los ojos y les pregunté qué sucedía. Les dije que mi amigo, el compañero que ellos también conocían, pues nos llevábamos con todos, había regresado y que estaba bien. Cuando giré la cabeza a Alex, me di cuenta que en ese asiento ya no se encontraba nadie. Mis compañeros se miraron las caras y me preguntaron, ¿pero con quién hablas? Has estado hablando solo un buen rato. Yo simplemente estaba con los ojos abiertos como platos, diciéndoles que no, que había visto a mi amigo y que estaba hablando con él. Me levanté enseguida y lo empecé a buscar por toda la patrulla. Es en ese momento que ellos van conmigo, me agarran de los hombros y me dicen, mira, eso es imposible. No pudiste haber hablado con él, porque nosotros
Venimos precisamente a decirte que él acaba de fallecer hace aproximadamente 1 hora. Alex, esta noticia me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible? Yo lo acababa de ver, lo acababa de tocar, acababa de platicar con él. ¿Cómo era posible que no estuviera con vida? Entré en negación, pero al pasar las horas, y tanto otros policías como médicos me reafirmaron esto, fue como acepté su partida. Pedí permiso para ir a su velorio y posteriormente a su entierro. Conocí a toda su familia. Como te dije, llevábamos más de 1 década conociéndonos. Y mientras lo estaba enterrando, solamente se me venía a la cabeza aquellos últimos minutos que había platicado con él. Aquellos últimos minutos que tuve la esperanza de que él siguiera vivo. Que él se había curado, pero era todo lo contrario. Él no venía jubiloso de haberse curado. Él venía más bien a despedirse de mí. Y desde que me pasó esto, solamente me hace pensar cada día más y cada día más en los frágiles que somos como seres humanos. Un día estás y al otro día simplemente ya no.